Lince TV, política y noticias. La salida y entrada de año de Macarena Olona ha sido cuanto menos curiosa, y es que uno ya no sabe si está mintiendo ahora o mentía antes, porque básicamente está defendiendo lo contrario a lo que ella defendía, con tal de llevar la contraria a Vox, y ya empieza a ser algo como bastante obsesivo y que ya huele, porque es que empezó diciendo unas cosas el día 29 que ha terminado ahora de una manera bastante sorprendente que yo creo que no deja indiferente a nadie. Empezó diciendo lo siguiente: 2 hijos en común de 13 y 14 años, 5 días para salir de cuentas. Le asestó 3 puñaladas mortales delante de sus hijos. La cesárea post-mortem no consiguió salvar la vida del bebé. Estamos dejando solas a las mujeres maltratadas. 47, que es el número de las que van. Bueno, hasta aquí uno podría pensar que es una crítica a Irene Montero. Sí que es cierto que es lo contrario a lo que ella solía decir, ¿no? De que no importa el quién, sino el qué, que da igual si lo sufre un hombre, una mujer, que la violencia no tiene género. Bueno, uno podría pensar que era una crítica a Irene Montero porque sí que es cierto que no hacen sino bajar las cifras. Pero no, porque al poco tiempo, cuando algunas personas le dijeron: oye, ¿podrías especificar a qué te estás refiriendo?, pues hizo una huida hacia adelante que nos dejó bastante claro de qué rollo va esto, ¿no? Y dice en realidad, para que sepamos de qué va la vaina, Macarena Olona, en realidad por el hecho de ser su mujer. Se llama violencia machista. Que no todos los casos de violencia doméstica tengan esta motivación no puede llevarnos al negacionismo. Sería una involución como sociedad muy peligrosa. Y aquí ya la gente quedó bastante sorprendida, porque es que efectivamente, oye, que esto es lo contrario a lo que decía Macarena Olona de hace unos años. Aquí ya habla de violencia machista. Y aquí ya habla también de negacionismo, que son términos que suele manejar Irene Montero. Entonces la gente le echó en cara a Macarena lo que ella decía hace no mucho cuando militaba en Vox, que es lo siguiente. Señorías del grupo proponente socialista, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega, y lo que pretenden es arrinconar al Grupo Parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al Grupo Parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. Escuchad, ahora viene la gran contradicción de lo que ha dicho ahora con lo que estaba diciendo entonces. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos... Como podéis ver, entonces ella afirmaba que la violencia no tiene género, que matan los asesinos. Bien, eso ya lo conocemos porque además es que lo repitió en la campaña andaluza. Esa era la postura de Macarena Olona, pero debe pasar un poco como con los hermanos Marx. Esta es mi postura y si no te gusta, pues tengo otra. Y cuando la gente le afeó que está hablando, pues os vuelvo a poner otra vez lo que le afearon, ¿vale? En realidad, por el hecho de ser su mujer, se llama violencia machista, que no todos los casos de violencia doméstica tengan esta motivación, no puede llevarnos al negacionismo. Entonces la gente le afeó ese vídeo que acabo de poneros ahora, que ella decía lo contrario, que la violencia no tiene género. Y entonces ella hace una huida hacia adelante y dice lo siguiente: mi deseo para los negacionistas de la violencia machista y el maltrato a las mujeres. Que el 2023 no os dé una bofetada de realidad y que la educación os saque de la ignorancia. Afortunadamente en España sois una minoría y no, la violencia no tiene género ni nacionalidad. Claro, aquí hay algo que es cuanto menos curioso.
ve que le están diciendo, oye, que tú decías que la violencia no tiene género, e incorpora la frase la violencia no tiene género. Pero es que todo lo que hay antes de aquí, de que la violencia no tiene género, es una afirmación de que la violencia sí tiene género. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ella habla de negacionismo a la violencia machista. ¿Quién niega y el maltrato a las mujeres? Bien, que hay mujeres que sufren maltrato, yo creo que no lo niega nadie. Que no lo niega nadie. El problema está en lo de violencia machista. Porque cuando hablamos de machismo, hablamos del sentimiento de superioridad del hombre hacia la mujer. Cuando hablamos de misoginia, hablamos del odio a las mujeres. Bien. Un golpe, un asesinato, lo que sea que se da dentro del ámbito de la pareja, motivado por ser pareja, es violencia doméstica, no machista. Hablar de violencia machista es comprar el relato progresista de que las mujeres sufren a manos de sus parejas por el hecho de ser mujeres. Y no es por el hecho de ser mujeres, porque lo que ocurre es exactamente igual que lo que puede ocurrir dentro de una pareja de lesbianas, de una pareja de gays o dentro de una pareja hetero si quien ejerce la violencia es la mujer. No hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Violencia en el ámbito de la pareja, violencia en el ámbito del hogar, motivada por el hecho de posesión, no por machismo, que es lo que decía Macarena Olona hace relativamente poco. Y por más que agrega aquí la violencia no tiene género, no cambia que todo lo que ha dicho antes, más todo lo que dijo anteriormente otros días, va en la dirección de que la violencia sí tiene género. Y luego sigue con lo siguiente. Al negacionismo se le combate con educación. Violencia machista, 2 puntos. Estereotipos propios de la cultura patriarcal. ¿Veíamos en España una cultura patriarcal? No. Radiografía de un asesino que actuó con esta motivación, no forzosamente presente en todos los asesinatos de mujeres a manos de parejas, como defiende la Biogen. Y bien, y aquí te mete algo que ha escrito una persona. Vamos a ver. Yo puedo escribir en un folio, en un libro o en internet donde yo quiera, unicornio. Dícese del caballo que tiene un cuerno en la frente. Bien. ¿Eso implica que existen los unicornios? No, ¿verdad? Tú puedes definir lo que a ti te dé la gana. Irene Montero ha definido lo que es la violencia vicaria. ¿Eso quiere decir que existe la violencia vicaria? ¿Ejerciéndola solo el varón y todo el rollo? No, ¿verdad? Es España un patriarcado. Pero es que voy un paso más allá. Bien, Macarena Olona afirma que existe la violencia machista porque lo hacen porque es su mujer, como vemos aquí. En realidad, por el hecho de ser su mujer. Se llama violencia machista. Esto es lo que dice Macarena Olona, no lo que dice Irene Montero ni lo que digo yo. En realidad, por el hecho de ser su mujer. Se llama violencia machista. Muy bien, Macarena. Vale, entonces, si yo te pongo esta pareja de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Si no es para mí, para nadie. Dijo la mujer que mató a su pareja en Lugonés. Ana María García, de 28 años, confesó a sus padres que apuñaló a Miguel Ángel Suárez, de 52. Era muy celosa, afirman los vecinos. Si no es para mí, para nadie. ¿Esto qué sería, Macarena? ¿Violencia feminista? Si tú hablas de una violencia machista porque es su mujer, ¿no? Entonces, ¿esto que yo he puesto qué es? ¿Violencia feminista? ¿O vamos a llamar a las cosas por su nombre y decir que todo esto es violencia doméstica y que no importa quién ejerce esa violencia, sino que está ejerciendo violencia? ¿Cuándo vamos a entender de una puñetera vez? Tú hasta hace poco lo entendías, por lo visto ya no. ¿Cuándo vamos a entender de una vez que malo es el que hace las cosas malas, no todo el sexo que conforma? Pero tú lo tenías claro hasta hace poco, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de violencia machista? Cuando no hay ninguna diferencia entre otros tipos de violencia. Pero te voy a poner otra noticia más. La desgarradora historia de la otra madre que mató a su propio hijo en Almería tras perder su custodia. El pequeño Sergio fue asfixiado por su madre. O es para mí o no es para nadie. Quédate con esto, Macarena. O es para mí o no es para nadie. ¿Esto es violencia feminista? Antes hemos visto que mata al novio porque era suyo. Si no es para mí, para nadie. Y ahora vemos una madre que mata a su hijo porque o es para mí o no es para nadie. Según tú, aquí el móvil es que es su mujer, ¿no? Dices, en realidad por el hecho de ser su mujer. Se llama violencia machista. Entonces, ¿lo otro qué es?
¿Por qué te sumas a criminalizar a todos los hombres? ¿Por qué te sumas a inventarte tipos de violencia? ¿Por qué te sumas a hablar de violencia machista? ¿Solo por llevar la contraria a Vox o porque antes te convenía decir algo que no pensabas y ahora que ya no estás en Vox te has mostrado tal y como eres? ¿Cuál es la verdadera Macarena Olona? ¿A cuál de las dos Macarenas Olonas tenemos que creer? ¿A la feminista o a la antifeminista? Verdaderamente, qué decepción contigo, y te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que por decir lo contrario de lo que dice Vox, estás desgastando a Vox? Y yo te voy a decir que no, ¿eh? Estás quedando mal tú. Estás quedando mal tú porque Vox sigue defendiendo lo que defendía antes. La que ha cambiado de discurso eres tú. La que está quedando como una persona que no tiene valores ni convicciones eres tú. Quedas mal tú sola, ¿eh? O sea, que tú sabrás. Yo creo que deberías de parar. Deberías de parar y replantearte qué camino quieres tomar. Pero por aquí no estás yendo bien y te estás convirtiendo en el hazmerreír de la izquierda porque te ven como alguien que intenta agradarles y no te van a aceptar. Y la decepción de la derecha porque estamos viendo cómo no tenías palabra, visto está que dejaste tirados a los andaluces, que tampoco tienes valores, que no sabes ni lo que dices y además estás quedando como una auténtica despechada.